Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver las 5 claves a la hora de pilotar bajo condiciones de lluvia. Así que si sois pilotos, tanto real o simulador, como si sois aficionados a la carrera y las queréis entender un poquito mejor, este vídeo os va a interesar muchísimo. La primera de estas claves es hacer una trazada como si fueses un piloto más amateur en vez de uno más profesional. Esto es así porque una trazada más profesional normalmente consiste en meter más giro de volante en la entrada de la curva para luego tener que meter menos en la salida. Esto se hace así porque en la entrada a curva los neumáticos delanteros tienen más agarre por la transferencia de peso y se puede ser un poquito más agresivo, y al final si quieres ser rápido lo que tienes que hacer es llevar los neumáticos al límite, pues de esa manera se llevan los neumáticos al límite. El problema en lluvia es que si tú metes un volantazo tan fuerte o tan agresivo cuando vas a atacar la curva, es muy fácil que los neumáticos te patinen o no lleguen a responderte como tú querías y al final pierdes mucho más tiempo del que vas a ganar, lógicamente. Así que lo que se hace es recurrir a una trazada un poco más amateur o menos profesional, que sería en condiciones de seco, porque lo que hay que hacer es redondear mucho más la curva, ir mucho más paulatinamente metiendo giro de volante y de esa forma se hace una trazada mucho más suave. La segunda clave, también relacionada con las trazadas, es evitar en la medida de lo posible los pianos. Hay algunos que sí que se pueden atacar, sobre todo si tienes el volante recto, pero cuando tenemos un piano, por ejemplo, en la salida de una curva, es muy complicado mantener una buena adherencia. ¿Por qué? Pues porque ahí tenemos una pintura, no es exactamente igual las características del trazado, se puede acumular agua, por lo tanto va a resbalar todavía mucho más. En condiciones de lluvia hay que priorizar siempre el agarre del asfalto y en los pianos ese agarre disminuye un poco. Por lo tanto, merece incluso la pena trazar un poquito menos abierto la salida de las curvas si eso va a hacer que no tengas que subirte al piano. La tercera clave, dejamos ahora las manos del piloto para centrarnos en los pies, es acelerar y frenar de una forma mucho más suave. Si tú das un golpe de freno igual que en condiciones de seco, las ruedas se van a bloquear. Y sobre todo si tienes un balance de freno ligeramente atrasado, entonces el coche se va a descontrolar, va a dar la vuelta y va a ser un caos absoluto. Por eso lo que hay que hacer es ir apretando el pedal de freno muy poco a poco, que es un poco lo contrario a lo que se hace cuando estamos en condiciones de seco, porque hay que pisar de golpe hasta el porcentaje que sea y luego ir soltando poco a poco mientras vamos atacando la curva. Pues en condiciones de lluvia no es del todo óptimo hacerlo así porque es muy fácil que llegues a bloquear. Entonces normalmente lo que se hace es ir buscando poco a poco ese límite del freno para luego poder corregir rápidamente. Si sabes perfectamente lo que va a frenar el coche y hasta dónde puede agarrar, entonces sí que puede ser un poquito más agresivo. Pero lo habitual es ir poco a poco mucho mejor, porque además así evitas que haya una transferencia de peso excesiva, que pierda adherencia a los neumáticos en general, entonces eso quizá te perjudica al fin y al cabo. Y luego con el acelerador lo mismo, si tú das gas demasiado brusco, si tienes un tracción trasera, quizá el coche se te llegue a dar la vuelta, si tienes un tracción delantera, probablemente esas ruedas delanteras patinen y no tengas agarre, porque sobre todo la tracción delantera, cuando tú aceleras, perdemos carga en el tren motriz, que es el de tren delantero, porque hay una transferencia de peso hacia atrás, es decir, se descarga el tren delantero, se carga el trasero y entonces esas ruedas delanteras tienen menos agarre y es más fácil que patinen. Por lo tanto, lo que hay que hacer es ir poquito a poco para que no haya tanta transferencia de peso, conservar buena adherencia en el tren motriz y poco a poco pues vamos saliendo. Cuando ya además está el coche perfectamente recto, muy bien asentado, entonces es cuando ya podemos ir dando gas poco a poco hasta el 100%. La cuarta clave es buscar el carril seco, que esto es un poco más típico, ¿no? Sobre todo cuando vemos carreras de Fórmula 1, de la categoría que sea, vemos como los pilotos siempre van buscando el carril seco, y es que cuanto más coches pasen por un mismo sitio, evidentemente más rápido se va secando esa zona y al final menos agua se acumula ahí. Cuanta menos agua hay, mejor suele ser el agarre de los neumáticos y por lo tanto hay que ir buscando ese carril, incluso si no es la trazada óptima, porque por el motivo que sea se ha secado una zona que no es la de la trazada óptima, suele ser incluso beneficioso saltarte esa trazada óptima para buscar la alternativa por el carril seco. Pero ojo, porque la quinta clave es la refrigeración de los neumáticos, sobre todo los neumáticos de lluvia. Si hay un carril excesivamente seco para un neumático de lluvia extrema, como puede ser el caso por ejemplo en la Fórmula 1, pasar constantemente por ahí puede hacer que se sobrecalienten los neumáticos, se degraden mucho y al final dejen de funcionar. Por lo tanto, de vez en cuando, o al menos de forma casi alternativa, o en función por supuesto de la zona del circuito, conviene meterte en la zona mojada para refrigerarlos, porque al final es como darles con una manguera, pues así se va a refrigerar mucho más rápido. Pues eso es lo que hay que intentar a veces, sobre todo con esos neumáticos de lluvia extrema, cuando las condiciones ya no son de tanta lluvia y hay un carril mucho más seco. Estar constantemente pasando por un carril medianamente seco con un neumático hecho exclusivamente para lluvia, lo sobrecalienta y lo destroza. Así que hay que refrigerar un poquito. De todas formas, ya sabéis que en Level Up Academy tenéis
tenéis muchos más cursos sobre pilotaje, incluso hay uno de pilotaje deportivo avanzado, que incluso en una clase vemos cómo es el pilotaje en lluvia con mucho más detalle, vemos técnicas de adelantamiento, de frenadas, de aceleraciones, de trazadas, todo este tipo de cosas. Así que echadle un vistazo a Level Up Academy, que aparte de pilotaje tenemos telemetría, tenemos reglajes, tenemos estrategias de carrera, aerodinámica, mecánica, así que hay todo el contenido del mundo posible relacionado con el automovilismo. Echadle un vistazo, voy a dejar un enlace en la descripción también. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Gracias como siempre por haberos quedado hasta el final, especial agradecimiento por supuesto a los que ya están en Level Up Academy y nos vemos pronto.